Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el estudio de los seres vivos del planeta. Vamos a retomar un poquito la idea de la teoría de Oparín, que nos dice que los primeros seres vivos surgen en los océanos primitivos. En este contexto aparecen las primeras células procariotas, esto ya lo trabajamos, y eventualmente evolucionan dando origen a las primeras células eucariotas heterótrofas. Esto significa que estas células necesitaban consumir otra célula u otros organismos, o una bacteria o algo para poder nutrirse. ¿Sí? Necesitan consumir otro ser vivo para poder nutrirse. De estas células eucariotas heterótrofas surge el ancestro común de todo el reino animal, el cual lo vamos a ver en la actividad de la semana que viene. Por otro lado, también surgen las primeras células autótrofas, ¿sí? Las cuales podrían producir su propio alimento, y a partir de ahí tenemos el ancestro común de todo el reino planta, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Nosotros ya conocemos al reino planta, los árboles, las plantas, es más, obtenemos alimentos a partir de ella, de semillas, de frutos, etc. Luego vamos a tratar de definir cuáles son sus características generales y vamos a hablar un poquito de los grandes grupos de ellas. Como dije antes, un autótrofo fabrica su propio alimento y las plantas en particular lo realizan a través del proceso de fotosíntesis. Este comienza cuando la planta puede captar la energía proveniente del sol gracias a un pigmento verde, la clorofila, que presenta en su tallo y en sus hojas. La energía del sol captada por la clorofila le ayuda a la planta a reaccionar, a generar una serie de reacciones que requieren de dióxido de carbono, que es un gas que se encuentra en el aire, y de agua, que es absorbida por su raíz. Con estos dos elementos y la energía del sol, la planta produce glucosa, que es un azúcar que le sirve de alimento, y ATP, que es una molécula que le confiere energía. Además, y por fortuna, cuando termina el proceso, cierta cantidad de oxígeno es liberado al ambiente por la planta. La misma usa ese oxígeno para generar energía y para otras reacciones, pero también está bueno porque muchísimos organismos del planeta, incluyendo los animales como nosotros, aprovechamos ese oxígeno para obtener energía. La fotosíntesis se realiza dentro de los cloroplastos, estas estructuras esféricas que mencionamos en la clase de diferencias entre animales, entre células animales y vegetales. En esta fotografía de microscopio, ¿sí?, podemos ver las células vegetales, que son más o menos hexagonales, y por dentro con su pared celular bien marcada, que ustedes habían visto en la misma actividad que les mencioné recién. Se ve muy bien ahí la pared celular medio blanca, ¿sí?, medio blanquecina, y esas estructuras esféricas verdes son los cloroplastos. Fíjense que es muy intenso el color verde que tienen porque poseen gran cantidad de clorofila, este pigmento que yo les decía recién. Todas las plantas tienen más o menos la misma distribución con respecto a sus órganos. En toda planta podemos encontrar tres órganos principales: raíz, tallo y hoja. La raíz les sirve para sujetarse al suelo y absorber agua y otros nutrientes. El tallo conduce el agua y los nutrientes hacia el resto de la planta, y además, cuando la hoja produzca la glucosa y otras sustancias alimenticias, estas también pueden bajar por el tallo para llegar hacia la raíz y hacia otros órganos y tejidos de la planta. Fíjense que el tallo es el cuerpo de la planta. A partir de ahí salen las ramas que contienen las hojas, los frutos, etc. Por último, como ya dije, en la hoja se realiza la fotosíntesis. La hoja es el órgano principal que produce la fotosíntesis, por lo tanto produce la glucosa. Piense que cuanto más expuestas al sol estén las hojas, mejor, porque van a poder captar más energía y van a poder producir más alimento. También tenemos otras hojas modificadas dentro de las flores, los órganos reproductores de algunos tipos de plantas. En este caso vemos dos grandes partes: el estambre, ¿sí?, que son las partes masculinas, y el pistilo y ovario, que es la parte femenina.
En el estambre se produce el polen, que al ingresar por el pistilo hacia el ovario, puede llegar a los óvulos, que son las células sexuales femeninas de la planta, y al juntarse lo que es el polen con el óvulo se forma un embrión que va a dar origen a una nueva plantita. Ese embrión en algunos casos se encuentra encerrado dentro de una semilla, ¿sí? La semilla lo protege con la envoltura protectora. Vieron que las semillas en general son duras. Una semilla de algún poroto, de una lenteja o de una pipa de girasol. Y por dentro tiene una sustancia nutritiva que se llama endospermo. Esto le va a dar nutrientes al embrión para que empiece a crecer cuando la semilla se abre y de ahí surge la nueva plantita. El único tipo de nutriente que tiene el embrión para poder desarrollarse es el que le provee el endospermo. En algunos casos las semillas se encuentran encerradas dentro de un fruto. Fíjense que ahí está marcado en la imagen, en esa pera, en el medio, ¿sí?, están las semillas y por fuera tenemos toda una serie de estructuras que, más allá de los nombres que figuran, fíjense que nosotros le llamamos pulpa, ¿sí?, y cáscara, ¿sí? Y el endocarpio, que figura ahí, la primera parte, esa parte durita que uno no suele comer, también sirve como para proteger a las semillas. Lo que es la pulpa en general tiene mucho azúcar y agua, que eso va a servir para cuando el fruto caiga, y entonces va a abonar el suelo donde las semillas sean plantadas. Y claramente la cáscara del epicarpio es una protección. En este caso vemos representantes del reino planta, las algas verdes, que no necesariamente cumplen con todas las características, o por lo menos no tienen bien definido los órganos raíz, tallo y hoja, porque entiendan que están en un ambiente acuático. Entonces, por ejemplo, no van a necesitar una raíz que absorba agua, porque están rodeadas de agua, pero también son parte del reino planta, y lo que sí cumplen es poder realizar el proceso de fotosíntesis y tener clorofila, claramente, por eso son verdes. Si pasamos al ambiente terrestre, encontramos los musgos, que a lo mejor ustedes pueden haber visto encima de rocas o de árboles. Este tipo de plantas muy sencillas no tienen raíz, tallo ni hoja, no tienen definido estos tres órganos, pero sí pueden realizar la fotosíntesis y se reproducen a través de brotación. Significa que donde hay un poco de musgo, el musgo empieza a crecer y a expandirse y forma otro poquito más de musgo, y así se va como creciendo, va brotando, se llama, ¿sí? Es reproducción a través de brotación. Las pteridofitas, los helechos, estos los deben conocer, a lo mejor alguno tiene una planta de helecho en la casa. Son plantas que ahora sí ya tienen raíz, tallo y hoja. La raíz es común, como absorbe agua, mantiene la planta erguida, etc. El tallo contiene estos mecanismos de conducción de agua que yo les mencionaba antes. Y las hojas realizan la fotosíntesis y además tienen esas estructuras naranjas que se ven en la segunda foto, que les sirven para reproducirse a la planta a través de algo parecido a las esporas, ¿sí? Entonces, la gran diferencia que tienen estas es que sus hojas presentan unas estructuras que producen esporas y les sirven a la planta para reproducirse. Otro grupo muy conocido, ¿sí?, es el de los pinos. La mayoría de los pinos tienen raíces muy grandes, muy desarrolladas y con madera, son leñosas, de madera gruesa. El tallo es lo mismo, es leñoso en la gran mayoría de los casos. Las hojas están modificadas y parecen agujas, son más puntiagudas, no es la hoja bien abierta que a veces uno conoce de otras especies de árboles. Y su reproducción es a través de las piñas o conos que se abren y liberan las semillas. Este es el primer grupo de plantas que presenta una semilla completa con su endospermo dentro y su embrión. Por último, el grupo más diverso y más conocido son las plantas con flor y fruto, las angiospermas. Su característica principal es que presentan flores, ¿sí?, producen semillas,
producen frutos en algunos casos. Sus hojas son amplias, sus tallos pueden ser leñosos o verdes, o sea, uno puede tener una plantita verde que genere flores, o puede tener un pequeño arbusto como el jazmín, o bueno, y hay infinidad de casos más, llegando incluso a los grandes árboles que producen frutos, ¿sí? Para encerrar y proteger y nutrir a esas semillas. Entonces tenemos tallos que pueden ser leñosos o verdes, raíces lo mismo, pueden ser leñosas o verdes. La reproducción es a través de flores y frutos. Para terminar, retomamos un poquito la idea de Oparín y la idea del origen de la vida que venimos trabajando hace rato. En la tierra primitiva de Oparín no había oxígeno, entonces, ¿cómo se llenó nuestra atmósfera de oxígeno? ¿Sí? ¿De qué manera tenemos esta atmósfera rica en oxígeno que por suerte hoy en día podemos aprovechar y podemos y dio origen a esta inmensa diversidad de animales y plantas que utilizan el oxígeno de la atmósfera para poder producir energía y para producir otras reacciones. Eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima. Chau chau.